Hola a todos los chicos del 3C y del 3C. Vamos a ver el tema del ensayo. Vamos a escribir un ensayo y para esto nuestro primer video, este video que va a ser muy cortito, nada más quiero presentarles algunas ideas para ir ganando tiempo y en la videollamada, en la clase que tengamos, profundizar un poquito más. Bueno, miren, el acercamiento que vamos a hacer a este tema, me gustaría que lo pensaran desde el punto de vista de otras disciplinas, a partir de la palabra del ensayo. ¿Qué es hacer un ensayo? Si pensamos en un pintor practica sus trazos, los colores, las formas, y a lo mejor echa a perder muchos lienzos, pero lo que quiere es experimentar con la luz, con el color, con las figuras, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta que ya llega a tener la obra final. Si pensamos a lo mejor en otra disciplina como la música, no sé si hay gente entre ustedes, personas que toquen instrumentos musicales y que se junten con sus amigos para tocar o que quieren hacer un grupo y algo así. Pero es muy distinto cómo se escucha la música en una grabación a cómo lo que hacen los músicos en un ensayo. Es decir, en un ensayo a lo mejor el músico ni siquiera toca bien la canción y está haciendo cosas distintas. Yo me imagino, por ejemplo, en algún guitarrista de un grupo de música que en el ensayo empieza a tocar un solo y empieza a hacer unas cosas con la guitarra súper fregonas, pero a la hora de grabar el disco graba una cosa bien sencilla. Bueno, es distinto. En el ensayo él está improvisando y está tratando de ser como más creativo, pero a lo mejor él en el disco, es decir, en la obra final, ya va a poner la canción tal como le va a gustar al público, ¿no? O lo que quiere lograr. Entonces el ensayo es como algo más creativo, a lo mejor no es tan perfecto, pero es algo también como más experimental, más libre, ¿sí? El otro ejemplo que se me ocurre es el de los deportes. Imaginen esto, en los deportes, aquí les pongo algunas imágenes del equipo de Francia, ¿no? Que son ahorita los campeones del mundo de fútbol. Pogba y Griezmann están cascareando y de repente se hacen jugadas entre ellos que a lo mejor en la Copa del Mundo no harían. ¿Por qué? Porque ahí están trabajando bajo presión y tienen que ganar. En cambio, en el entrenamiento pues están cascareando, pelotean, hacen esto, hacen lo otro, incluso a lo mejor Pogba juega en otra posición, etcétera, ¿no? Vamos a pensar en otro tipo de deportes. Eh, en la natación o en el atletismo, pues a lo mejor el que está nadando o el que está corriendo 100 metros lo hace a un ritmo más tranquilo porque está entrenando, es decir, primero está a lo mejor adaptándose a la piscina, a la temperatura, al terreno, etcétera. Ya después llegará el momento de los trancazos, como se suele decir. Eh, bueno, un último ejemplo. No sé si entre ustedes haya quienes estén en el grupo de ballet folclórico, pero si han pertenecido a estos grupos artísticos o en el teatro también sabrán que en los ensayos vas haciendo las cosas por partes, es decir, primero practicas por partes y luego ya vas ensamblando todo. Cuando estás en la presentación final, tienes que hacerlo todo de principio a fin. No te puedes parar y repetir. En el ensayo sí, porque en el ensayo no lo haces todo de golpe. Dicho esto, cuando hablamos de un ensayo escrito, lo que estamos tratando de hacer es justamente algo similar a lo que hacen los deportistas, los pintores, los jugadores, ¿no? Los del ballet folclórico, ¿sí? El ensayo es una etapa de preparación, ¿sí? Es una etapa de experimentación de tus ideas, ¿sí? En el ensayo tratas de buscar una reflexión y de imaginarte cuál puede ser como la conclusión de ese tema. No tiene que ser un tema tan especializado, ni tampoco tiene que ser un tema tan profundo, porque como decíamos hace un instante, es como en el grupo de ballet, no vas a hacer una tesis, vas a hacer nada más un pedacito de un tema, algo que te llame la atención. No vas a hacer, no estás escribiendo como con la presión de que lo vas a publicar y te lo van a revisar.
Es un ensayo de opinión, así que puedes darte el lujo de expresar tus opiniones de la manera más libre y original que tú quieras. Eso hay que tenerlo muy en cuenta porque desafortunadamente estamos muy acostumbrados a pensar en el ensayo como algo que te piden para sacarte una calificación y generalmente lo que termina uno entregando son monografías, es decir, descripciones de un tema, datos, etcétera, etcétera, pero no una reflexión personalizada. Bueno, para hacer una última explicación, eh, en una carpeta que ahorita les voy a mostrar en el grupo de Teams, les he puesto algunos ejemplos de ensayos y ojalá puedan leer de aquí al viernes. Léanse el ensayo de una alumna del grupo, ella estaba en el 3B hace un año. Y me gustaría que leyeran el ensayo que ella escribió para esta clase de hace un año, porque es un muy buen ejemplo de cómo pueden organizar su tema, ¿sí? Lo primero es que piensen un tema del cual ustedes puedan escribir. Ya no vayan a escribir un ensayo ahorita sobre reacciones nucleares o derechos humanos, o si no son temas que no les interesan o no dominan o no conocen de su propia experiencia, mejor elijan otra cosa. Escriban de algo sencillo, algo que les sea familiar, algo que les haya hecho pensar. No tiene que ser algo tan original, pero sí tiene que ser algo que ustedes digan, bueno, yo alguna vez me puse a pensar esto. A ver, lo voy a escribir, ¿sí? Voy a escribir lo que pensé, lo que he pensado. El ensayo del que les estoy hablando, ella elige un tema que es bastante curioso. ¿Por qué los alumnos rayan las bancas de las escuelas? ¿Sí? Entonces ella, fíjense, empieza hablando de su experiencia. Ella, como todos nosotros que hemos sido estudiantes, o todos los que hemos estado en escuelas públicas, sabemos que los estudiantes rayan, o rayan las bancas de las escuelas. Entonces yo me he puesto a pensar, este es el número 2, dice ella, yo me he puesto a pensar, ¿por qué carajos rayan las bancas? ¿Sí? Y entonces, número 3, me voy a poner a escribir la respuesta, la hipotética respuesta de por qué la gente raya las bancas de las escuelas. Desde luego, no está haciendo una investigación científica, simplemente va a expresarnos lo que ella se ha imaginado. Espero que en este pequeño esquema les quede muy claro cómo en el ensayo vamos a partir de una reflexión de nuestra experiencia previa hasta imaginar posibles soluciones o posibles explicaciones, o en fin, simplemente imaginarnos las posibilidades que tiene un tema, ¿sí? No lo vamos a desarrollar a fondo, simplemente es expresar la reflexión que te ha generado tal o cual situación. Los ensayos que les puse son temas muy sencillos. Por ejemplo, en un texto Juan Villoro se pregunta ¿cómo carajos Lionel Messi pudo meter un gol que parece la copia exacta de un gol de Maradona? ¿Sí? En otro ensayo, Viviana Benchouchan escribe ¿cuál es el placer de estas pequeñas cosas insignificantes como rascarse la cabeza? Y de los estudiantes de la prepa, les puse algunos ejemplos en donde una compañera que se llama Jennifer escribe sobre por qué los estudiantes rayan las bancas. Otro chico escribe sobre por qué la gente o cuál, cuál es la salsa mejor va con unos buenos tacos, una salsa verde, una salsa roja, es decir, temas que pueden ser bastante sencillos, pero que a ellos les llama la curiosidad y eso les permite escribir algo creativo. Ahorita ese va a ser el objetivo. Entonces vayan pensando, ¿sí? Como vayan creyéndose esto que les pongo aquí, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos una forma de ver el mundo, de pensar el mundo, de vivir el mundo, de entenderlo, de sentirlo, de pensarlo. Entonces, tengo una voz y es una voz única. Es mi forma de ver las cosas. Bueno, el ensayo, escribir un ensayo,
tiene que ser compartir con los demás esa visión del mundo que yo tengo. ¿Cuál es el mundo? Es esto, es este tema chiquito, es esto lo que les quiero compartir. Voy a explicar todo, no voy a hacer una teoría, solamente quiero compartir, escribiendo, una reflexión sobre este tema, ¿sí? Entonces, piensa en un tema que sea algo que te llame la atención, algo que te despierte la curiosidad, algo que tú ya hayas reflexionado, ¿sí? Y lo que vas a hacer es que ese tema, ese problema, esa situación que te ha pasado o que tú has visto en el mundo y que te llame la curiosidad, ¿cómo lo puedes compartir con un lector? ¿Sí? Entonces, yo voy a escribir, tiene que ser sinónimo de yo voy a compartir con el lector las reflexiones a las cuales yo llegué, las inferencias, las conclusiones, ¿sí? Bueno, entonces ahí tendrán el material para que lo revisen, ¿sí? Y nosotros vamos a comenzar escribiendo un ensayo libre, vayan pensando su tema, si tienen dudas, pues lo vemos el viernes, pero vamos a decir que como una tarea muy chiquitita, ojalá puedan ir leyendo este ensayo que les estoy comentando, porque nos va a servir como ejemplo para el que vamos a escribir. Nosotros ya comentaremos la estructura del ensayo, la estrategia que yo esté utilizando, las características de redacción, etcétera, etcétera. ¿Sale? Yo creo que con eso podemos dejar aquí el video. Y si tienen dudas, pues me preguntan. Saludos, cuídense.